Estamos aquí en el plan de acompañamiento pedagógico. Un plan que relativamente parece sencillo, que no tiene mucha complicación, pero tiene su vitalidad e importancia en el principal sentido de que va a permitir al docente mejorar sus prácticas en el aula. Y esto es lo que yo siempre invito a todos ustedes, compañeros docentes, a todos los que me están viendo por Facebook, por YouTube, por todos los lados. Yo creo que lo que les invito es a tratar de mejorar nuestras prácticas docentes día a día. Reconocer lo que somos, lo que hacemos, todo el tiempo. Que el docente es la persona, a mi criterio muy personal, la persona más atípica que puede haber. ¿Y por qué atípica? Porque a veces damos toda nuestra paciencia, todo nuestro ser botamos en el aula, que a veces llegamos ya a veces sin paciencias a nuestra casa con los nuestros. Quedamos y gastamos tiempo, nuestro tiempo, en prepararnos, en seguir, en avanzar y no en quedarnos. Que a veces dejamos, no a veces, casi siempre dejamos a veces las partes familiares y nos dedicamos o abocamos a nuestra profesión. Si nosotros hacemos eso o hacemos una búsqueda, yo a excepción a la única que he visto es la de médico, no hay otra carrera que se compare a la docencia. Por eso tenemos que tener, o las personas que estamos en docencia tenemos que tener esa vocación, ese gusto de estar en el aula. No todos tenemos esa capacidad de enfrentar 20, 30, 40, hubo tiempo que teníamos hasta 50 chicos en el aula. Y 50 seres humanos diferentes, con cada uno con su idea, su forma de pensar, y que siempre se encuentran en una etapa de crecimiento que los chiquititos son preguntones e inquietos, y los grandes más aún con sus dificultades. Pero ahí estamos. Y el acompañamiento pedagógico es eso, apoyar a ese docente para que estas prácticas pedagógicas mejoren. Ya hemos hecho un gran recorrido, ya estamos en la 14º encuentro y estamos viendo ahora estrategias que nos permitan a nosotros poner en práctica, ya habiendo visto el diagnóstico institucional, ponerlo en práctica y verlos y ejecutarlos y tratar de tomar o tener resultados. Para ello, ¿y por qué hice esta introducción un poquito larga? Porque es importante cambiar o tener nuestra forma de ver las cosas. Ya ven, estoy empezando desde el muchas gracias. De ver las cosas. Y especialmente de pensar que el acompañamiento pedagógico, que el diagnóstico, que las visitas áulicas, que entre la autoridad, no sea temor. Más bien, sea un encuentro que permita dar o nos permita brindar un proceso de cambio. Muchos docentes están a la defensiva, por ahí habíamos comentado esta semana una compañera que me dice qué puedo hacer, si dice que en qué parte de la ley no me permite ingresar. Y ahí es donde me sé decir, digo, o a veces me pregunto yo, ¿y en qué parte o en qué trabajo no se obedece a su jefe? Mal o bien esté la autoridad que esté, sea lo que sea la autoridad, tenga sus aciertos, sus errores, se equivoque, sea lo que sea, pero es la autoridad y es su jefe. Que sí, a las autoridades les invito a trabajar con la ley, a manejarnos bien, pero en eso nos toca. Y a veces, especialmente en el fiscal, que si no les gusta,
póngase en 2 días, solo les invito a estar 2 días de autoridad, a ver cómo es lo complicado que también nos toca la autoridad. Por eso tenemos que procurar ser empáticos de todo, como también lo complicado que es estar en las aulas y lo complicado que es manejar. Entonces, por eso tenemos que cambiar ese chip y mejorar nuestro pensamiento, que siempre tenemos que ver y buscar el bien institucional. Dejemos a un lado de esas búsquedas de beneficios individuales. Busquemos más bien el beneficio para los beneficios institucionales. La semana anterior, perdón, el taller anterior hablamos de algunas estrategias que nos permiten ver y nos permiten identificar o nos van a ayudar a trabajar. En esta ocasión también vamos a ver otro grupo de estrategias. Vamos a puntualizar 2, pero dentro de la primera estrategia que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver o vamos a trabajar cómo optimizar esa estrategia. Es decir, en muchas ocasiones, estas 2 estrategias que les voy a hablar son el círculo de estudios y obviamente las capacitaciones internas y externas. ¿Qué de novedosas tienen? No tienen nada de novedoso, especialmente el círculo de estudio es una técnica o es una estrategia que siempre o casi siempre se ocupa para el acompañamiento pedagógico. Pero ¿cuál es la dificultad o en qué se presenta la dificultad? En que ya hago mi círculo de estudio y qué hago dentro de él. Ya nos cogemos, nos reunimos y qué nos ponemos a hacer dentro de este círculo. ¿Qué buscamos? Aquí el día de hoy les voy a brindar algunas estrategias que les van a permitir saber qué tenemos que trabajar dentro de estos círculos de estudio. Primero. Y después vamos a conversar también de las capacitaciones externas, pero especialmente también de las capacitaciones internas dentro de la institución. Y otra vez a la reflexión, a mejorar y al cambio. Que tenemos que cada día cambiar para mejorar la educación y mejorar la sociedad. Bueno, el círculo de estudio. Primero hablemos del círculo de estudio. Esta técnica consiste en separar, dividir de acuerdo a nuestro diagnóstico en grupos. En grupos que nos puede permitir, primero, pueden dividirse por subniveles, es decir, cada grupo de subnivel va a prepararse o va a trabajar con respecto a su subnivel y a las dificultades que tienen su subnivel para ser mejorado. Primero. También tenemos podemos hacerlo por áreas, lengua, naturales, sociales, en las asignaturas, en la parte superior, o podemos dividirlos o ponerlos en grupo de acuerdo a las dificultades, y es decir, en los grupos bajos y medios con un grupo superior, para que se pueda compartir y trabajar las experiencias que se tienen dentro de las prácticas docentes. En esto está enfatizado o encaminado los círculos de estudio, en conversar y en ver. Ahora, una técnica que podemos trabajar dentro de los círculos de estudio es el writing. ¿Qué quiere decir? Escribir lo que pensamos. Esta técnica tiene gran potencial porque nos permite desarrollar ideas de alto impacto. Forma parte del abanico que ofrece para llevar a cabo un proceso más rico de ideación. Y junto a la brainstorming, es la herramienta más utilizada en la fase del proceso de reuniones creativas. Para centrar y ver, el brainwriting es una herramienta para la generación de ideas en grupo en torno a un tema propuesto. Al igual que el brainstorming, es importante establecer unos tiempos para su desarrollo. Es decir, vamos a generar ideas en referente a un tema propuesto en un tiempo determinado.
Claro que no se puede conseguir todas las ideas que se pueden obtener, pero sí un gran número de ellas. ¿Cómo se hace o cómo se resuelve? Qué pena, aquí se me tapa. Bueno, primero se elige un facilitador, un moderador. ¿Quién es el que va a conducir o va a llevar esta dinámica? El resto del grupo se sienta en se sientan en una mesa redonda de todas las personas que van a participar. Se recomienda que sea una participación entre 5 y 8 docentes o entre 5 y 8 personas. En un papelote, el facilitador y a la vista de todos, escribe el problema sobre el que se va a trabajar, el problema o el tema. También se repartirá hojas con un tamaño a cada uno de los participantes y obviamente un marcador o un rotulador. Una vez que todos los participantes tienen el papel, el rotulador, pondrán en común lo que entienden por el problema. La primera parte es qué entendemos del problema o qué entendemos de la temática que vamos a trabajar y para que todas las soluciones estén alineados con él. El facilitador explicará la dinámica a los participantes y establecerá un tiempo para la primera fase. Por ejemplo, 4 minutos. En ese periodo, cada participante escribirá 3 ideas. En una de ellas, en una de las hojas que se les han repartido. Pasado ese tiempo, le darán el papel a la persona que tiene a su derecha. De modo que todos ellos tendrán una hoja de otra persona consigo con 3 ideas. Repito, cada participante escribe 3 ideas del tema o del problema propuesto. Terminado eso, se cambian las hojas pasando por el lado derecho para que cada uno tenga consigo las 3 ideas de la otra persona. A partir de ese momento tendrán que escribir nuevas ideas o comentarios en cada hoja que reciben. El tiempo será más corto que la primera fase. Si en el uno fue 4 minutos, en el otro será 3 minutos. O por ejemplo 2. Transcurrido ese tiempo, pasarán la hoja y recibirán de nuevo otra de su compañero. Es decir, se vuelve a mover hacia la derecha. Repetirán este proceso hasta que todas las personas del grupo hayan escrito ideas sobre todas o sobre todos. Si necesitan más papel, podrán utilizarlo uniendo más hojas, ¿no? Por último, todas las ideas se pondrán en la mesa. A partir de ese momento se explicarán, debatirán y evaluarán. Pasando a elegir las mejores o tomarlas como fuente de inspiración sobre nuevas ideas futuras. De esa manera se trabaja el brainwriting. Este nos permite obtener, sacar las ideas, identificar qué conocen de un tema, cómo se puede, qué saben o cómo podemos resolver un problema. En esto se recomienda poner especialmente problemas que se pueden suscitar dentro del aula. Es decir, ejemplo, se puede poner un problema escrito, a lo mejor también se puede poner la variante de poner un pequeño video, como lo mencionamos la vez anterior, podríamos ver un video de una clase que no está bien, que tiene muchos problemas, y en base a eso generar este brainwriting, en el cual les permiten escribir ideas de cómo mejorar. Terminado este proceso, haciendo que todos hayan escrito en todas las hojas, viendo, primero, ¿cuál es la función de esto? Que al inicio en las 3 ideas van a tener más complicaciones. Después, cada vez que van viendo y van viendo las ideas de los otros, se va abriendo el abanico y va a permitir que se genere gran cantidad de ideas. Hecho esto, permitirá que ya cuando tengamos todo, debatir, discutir
y generar intercambio no solo de ideas, sino de conocimientos. Por eso, para la separación de los grupos también es importante que pongamos que los grupos sean heterogéneos, es decir, grupos que tengan buen desempeño dentro del aula y grupos que no tengan tan buen desempeño, para que en el momento de debatir y discutir se transmiten las ideas y se puedan pasar. Es muy importante eso. ¿Cuál es la diferencia con el brainstorming? Perdón, ya me fui a ver. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que del brainstorming las ideas no se las escribe, sino se las habla. Estas son habladas y solo las van escribiendo dentro de un papel. Es más o menos como lo que nosotros conocíamos casi como la lluvia de ideas. Esta, en cambio, es más botada a generar ideas de un problema. En cambio, el brainwriting nos permite a nosotros tener escritas y poder leerlas, releerlas, debatirlas, discutirlas y analizarlas. Esa es la gran diferencia y es muy importante. Por eso se ha considerado, o más bien yo le he considerado, a diferencia de la brainstorming. La cinética. Esta es otra técnica que podemos trabajar dentro de los grupos de estudio. Esta sirve cuando una persona se ve confrontada a un problema que debe resolver. Parte de los procesos mentales encaminados a dicha solución son de tipos inconscientes. La cinética, los estudios, y hace de ellos una metodología aplicable para la resolución de problemas. El fin que persigue la implementación de esta técnica es un incremento en la probabilidad de resolver problemas de forma exitosa. Para ello es importante que tengan claro especialmente las analogías. ¿Y por qué? Porque en base a analogías nosotros vamos a tratar de resolver los problemas. Bueno, dentro de las principales analogías que se debe manejar y se debe de conocer son la analogía directa. Mediante la comparación directa entre problemas, se persigue extraer el problema de interés de su contexto y situarlo en otras circunstancias para contemplarlo de manera más amplia y libre. Es decir, que el problema que nosotros tenemos, a lo mejor tenemos dificultades en el manejo del control del aula, la vamos a poner y la vamos a cambiar. ¿Qué pasaría? Ejemplo, tengo problemas con los estudiantes de cuarto, de básica, de paralelo A. ¿Qué pasa si te cambio con los del paralelo B? ¿Cómo lo harías? Se intercambian las ideas. Podemos cambiarlos dentro de la institución como externamente, ¿no? La analogía personal. Los individuos se plantean el problema en primera persona para lograr identificarse con él. Así se llega a empatizar con el problema a resolver y a identificar las emociones involucradas en el asunto. La analogía contraria. El objetivo es alejarse del problema mediante el hallazgo de conceptos contrarios al mismo. Así se logra delimitar el problema en cuestión y adoptarle perspectivas novedosas sobre el mismo. La analogía simbólica. Los problemas se concretan en esta fase en un conjunto reducido de palabras de esencia poética, llegando a la palabra clave definitoria que en sí mismo podrán ser capaces de iniciar líneas de debate, no planteadas con anterioridad. La analogía fantástica se presenta en una situación similar a la problemática, pero desde una perspectiva fantasiosa, de forma algo separada del pensamiento concreto y lógico, para dar una nueva dirección a nuestras vías de pensamiento. Es decir, especialmente se utiliza la exageración del problema. ¿Sí? Es decir,
exagerar el problema, sobredimensionarlo también es en este tipo de analogía, sobredimensionarlo, para que cuando nosotros vemos que nos encontramos presentes, a lo mejor tenemos analogía de que tenemos un gran problema, le sobredimensionamos, le exageramos, y cuando ya regresan al contexto real, nos ayuda a buscar y a solucionar más variables o más prontas soluciones a los problemas, a la temática, etcétera. Pasos para trabajar. Primero se comienza con una descripción general del problema y de las condiciones actuales que lo determinan. ¿Sí? Es decir, se abre un ejercicio de analogías directa en la que permite participar sus comparaciones, siendo anotadas y teniendo en cuenta por el moderador. Para involucrar a los presentes con el problema se realiza un ejercicio de analogía personal. El moderador debe hacer hincapié en lo que los participantes saquen los valores emocionados del tema tratado. Devolviendo la distancia, se propone la actividad de la analogía contraria. El moderador anota los conceptos descritos. Después el moderador propone una historia previamente preparada, en la que el problema se plantea en un contexto metafórico, pudiendo ayudar para ello una nueva información descubierta en los pasos anteriores. Los asistentes deben crear soluciones en el contexto planteado. Se debe añadir información sustancial en el problema real que pueda afectar a las soluciones encontradas, ligándole con la analogía que han sido trabajadas. Todo el equipo analiza las analogías plasmadas durante la dinámica y busca las diferencias con la ayuda del moderador. Se analiza el debate, pudiendo generar analogías más perfectas y volviendo a traducirlas al problema original. Se vuelve a estudiar el problema en su contexto original para intentar descubrir la aplicación de las posibles soluciones propuestas descubiertas durante el proceso. Con un ejemplo más claro y más explícito de cómo hacer esta cinética, nos permite, primero, regresemos otra vez con las grabaciones, que sería uno de los casos. Se puede presentar un video. Voy a regresarme un poco para ir paso a paso con el ejemplo, que nos permite dar una descripción general, o podemos poner a lo mejor un escrito de problemas con estudiantes dentro del aula, dificultades de los estudiantes dentro del aula, estrategias metodológicas, de la temática que ustedes consideren trabajar. En estos temas, especialmente los círculos de estudio, nos permite o nos ayuda a reflexionar de la práctica docente, de cómo estamos trabajando dentro de la práctica docente. Entonces, vamos a poner con un video. Se permite ver o se permite realizar un video de una clase demostrativa mal hecha. Podemos presentarla, podemos verla en el YouTube. En ello podemos incluso ponerles o brindarles una ficha de visita áulica para que ellos vayan anotando y viendo y sean ellos los que califiquen esa clase y vayan viendo. Posteriormente se puede plantear la pregunta y decir, ¿qué pasaría si es que esa clase era suya? ¿Cómo? Esto también podemos ayudar incluso para la reflexión, para entender cómo hablaría si es que, o cómo tendría que decirle, qué le diría, ejemplo, si es que fuera la autoridad, qué le tendría que decir al compañero, puede ser una actividad. Le podemos plasmar también en otro sentido poniéndole en el qué pasaría si era usted, cómo mejoraría esa clase. ¿Qué aspectos haría usted para mejorar ese proceso clase? Dentro de eso, ellos cada uno de forma individual van teniendo esa reflexión. Esto también, como
como lo vimos o lo estábamos viendo, se lo hace a través con un moderador. Y esta primera parte de las anotaciones y de la parte analogía personal, la tienen que hacer, valga la redundancia, de forma personal, o van escribiendo en base a estas preguntas de reflexión, ellos fueran contestando cada una de esas preguntas. Para ello deben de tener claro las preguntas, o el moderador tiene que tener claro el trabajo que lo va a hacer. Luego, cuando ya tienen eso y ya tenemos listo, empezamos ya, en cambio, entran ya a la plenaria, es decir, ya a trabajar en grupo. ¿Y qué hacemos? Empezamos con una analogía contraria, es decir, ¿qué sucedería si todos los procesos vistos o todos los procesos, los puntos que ellos han señalado que están mal, estarían bien? ¿Qué consideran? Y obviamente el moderador va anotando lo que cada uno va diciendo. Posterior a eso, el moderador propone una historia en el cual se pone o se plantea un contexto metafórico. Es decir, que en base a lo anterior, creamos en forma metafórica otro problema. Y los asistentes, si nosotros hablamos de metafórico, quiere decir que es lo parecido, pero llevado a otro contexto, ¿no? Cambiada la situación o el entorno. A eso nos referimos, ¿no? Y las situaciones deben de crear soluciones en el contexto planteado. Es decir, me voy a inventar que estamos trabajando en una institución que es fiscal y yo le propongo el mismo problema, pero ya en una institución particular. En que ahí, bueno, en la fiscal también los papitos se quejan cuando no están viendo los procesos, no hay seguimiento, pero mal o bien en ese sentido los papás de los fiscales, como es un poquito gratis o la educación es gratuita, tienen un poco más de paciencia y los reclamos se demoran en llegar. En cambio, en particular, por el hecho que pagan la pensión, si ven algo que no está tan bien, inmediatamente llegan los reclamos. Entonces lo podemos poner en ese contexto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si dentro de los alumnos, me voy a inventar uno de mis alumnos, como estamos en particular, son hijos de funcionarios del distrito educativo, de educación, que obviamente la información llega más rápido y nos puede llegar más rápido los problemas a la institución? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo solucionaríamos eso? Se añade información sustancial, es decir, dan la solución y le decimos, sí, miren, me olvidé de mencionarles. ¿Saben qué? En esa aula, en ese curso, se encuentran 3 estudiantes, de los cuales los dos son nietas de la ministra de Educación y la otra es nietita del viceministro de Salud. Y le vamos cambiando. ¿Cómo van cambiando ahora eso? Y después se regresa al problema real, viendo las analogías que se han ido trabajando, viendo lo que hicieron primero de forma personal, después cuando se encontraba bien, después en un contexto diferente y ahora ya en nuestro tiempo real. Se empieza a debatir cuál de las analogías o cuál de las posibles soluciones que vieron puede ser la más perfecta al problema original, y después ya en su contexto tratamos de dar o aplicar posibles soluciones, ¿no? En eso nos ayuda, o ayuda más bien al docente primero a reflexionar, a darse cuenta que puede estar en esa situación y a su vez nos ayuda a buscar posibles soluciones. ¿En esto qué nos sirve? Que cuando nos encontremos en esto es de ejemplo, pero ¿qué pasa cuando ya regrese a la realidad y cuando ya esté en la clase me encuentro en una situación parecida?
Entonces, como ya discutimos, como ya sabemos, ya el docente sabe cómo actuar, sabe cómo trabajar, porque transmitimos en este proceso cómo se genera debate, se genera discusión, se genera una conversación real. Lo que provoca es que también los docentes nuevos se nutren de la experiencia de los docentes antiguos, de los docentes más preparados, que tienen una mejor clase, etcétera. Entonces, de esa manera, ellos ya van a estar preparados ya cuando toque un momento real. Porque nosotros sabemos que tenemos, o cada año tenemos grupos y grupos, y a lo mejor me toca un grupo que es complicado, y por más que tengamos, tenemos que tener las herramientas necesarias para poder trabajar con ellos. Entonces sabremos cómo resolver. Y así, en base a eso, podemos ir viendo diferentes problemáticas. Puede ser escritas, puede ser con audio, puede ser con video, etcétera, que nos permita. Pero esos son los pasos para poder lograr hacer esta cinética, que es muy interesante y muy importante trabajar en los círculos de estudio. Y ahora vamos a hablar de la capacitación interna y externa. Bueno, la capacitación externa no tenemos mucho que decir, es buscar especialistas en otros lados que permitan trabajar con el grupo docente, que sean, ahí sí, estas nos ayudan a determinar errores generales, especialmente se utiliza cuando existen errores generales, que nos permitan a nosotros no poder solventarlo dentro de la institución y tengamos que pedir ayuda externa. La ayuda externa ahí sí ya depende mucho de la gestión de la autoridad en la cual puede ver o puede hacer, y claro, obviamente en el medio que se encuentren, de poder cancelar o poder pagar alguna de estas capacitaciones externas en que permitan trabajar estos puntos débiles que se presentan dentro de la institución en el aspecto pedagógico. Obviamente se les recomienda también que tengan, como en el caso de NeuroLearning, tengan un aval universitario y todo para que les ayuden a los procesos de su carpeta docente, por lo menos siempre gestionen un certificado, alguna situación que les permita o les ayude a tener también referencia de que tienen o de que han seguido este tipo de capacitaciones que les van a ayudar a ustedes a mejorar. En el caso de que no podemos o no se tiene la capacidad económica o la capacidad de gestión de buscar un docente, un capacitador externo, tenemos que trabajar con la capacitación interna. En ello tenemos que identificar siempre al grupo docente que presenta un buen dominio clase, que manejan diferentes temáticas, porque tenemos también grupos así, pero que también tengan la predisposición de ayudar generando capacitación. Que las capacitaciones sean dinámicas, llamativas y que ayuden al grupo a crear. ¿Qué pasó? Y que ayuden al grupo a crear conciencia y vayan aprendiendo cada una de las temáticas que tenemos o que son complicadas dentro de la institución. Cabe recalcar, compañeros, que este es un pequeño grupo de estrategias que existen. Existen muchas estrategias más que a lo mejor o que posiblemente no estén plasmados ni en textos ni en libros y que a lo mejor yo también los desconozca. ¿Por qué? Porque no es que sea una biblioteca abierta y tenga todas las estrategias que puede haber, no, porque a lo mejor existen y no las conozca, o puede ser que no existan y que sean generadas o creadas dentro de la institución, o que vieron y se contextualizaron de acuerdo a la realidad que tiene cada una de las instituciones y fueron cambiando, fueron modificando o tomaron estrategias que les permitan. Yo he seleccionado, he podido ver las más utilizables y las que
por lo menos a mí me han dado bastante resultado, que me ha permitido ver y dar acompañamiento a mis docentes, que les ha ayudado y que me ha brindado ayuda a mí también dentro de mi práctica docente. Hay otras técnicas, otras estrategias que no me han dado resultado, que no han ayudado y que sí son un poco complicadas de realizar, entonces por eso no las he puesto aquí. Este es el grupo que yo puedo ayudar, pero no, como les dije, no es camisa de fuerza, solo son recomendaciones en las cuales les va a permitir a ustedes apoyarse en ellas, o si es que ustedes saben, conocen o investigan otras estrategias y consideran que les puede servir, bienvenido sea. Lo que sí es importante que tienen que ver o siempre tener claro que para cualquiera de las estrategias que nosotros querramos implementar dentro de mi institución, debe de existir la predisposición docente. Es decir, que el docente tiene que tener toda la predisposición de mejorar su proceso clase, porque no, si no, poder hacer que yo me haga el sacrificio de coger y traerle al mismo Gagné a hablarnos de inteligencias múltiples de mi institución, que cobran ni sé cuántos miles de dólares una charla por Zoom. Si yo cojo y llevo y mis docentes no les interesa, solo se ha perdido la plata y el tiempo y el esfuerzo. Es muy importante que cuando ya vamos a trabajar planificación y regresando otra vez al inicio, a la parte de la socialización, en la que es importante y es clave hacer comprender al docente que se va a realizar un plan de acompañamiento pedagógico con la intención o el objetivo principal de mejorar la práctica docente para mejorar el proceso y enseñanza del estudiante. Que si el docente no quiere cambiar, no quiere mejorar, es importante que nos digan para saber que por lo menos con ese docente no contamos. Pero que contaremos con el grupo de docentes que quieren trabajar y con eso trabajaremos. ¿Por qué? Por lo menos, eso sí también es otro aspecto, que por lo menos, si no reman, no estorben. Yo en esas cosas soy muy enfático en que saben haber compañeros que ponen trabas, que no, que justamente que conversamos la otra vez me he quedado pensando un poquito en que existe docentes así que dicen, no, ¿y usted por qué me tiene que visitar las aulas? Deme la parte legal, que son más abogados que docentes. En ese sentido, ver y que por lo menos si no va a colaborar, por lo menos no estorbe. No va a ayudar, bueno, entonces vaya, tenga su tiempo, tenga esto, y motivar, y más bien trabajar y motivar con el grupo de docentes que sí quieren aprender, que sí quieren mejorar y quieren mejorar la educación. Y obviamente sabemos y tendremos que hacer la documentación necesaria para que el distrito tenga conocimiento de que ese docente no desea participar y que no se ha visto como una persecución, sino más bien visto como una persona que no desea mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Hacer y lograr que en su institución, como se dice esa expresión, los buenos sean más. Con eso, estimados compañeros, les agradezco. Voy a dar paso a preguntas. Muchas gracias. Espero que les haya servido este grupo de estrategias que les he podido brindar en estas 2 tardes y que las puedan poner en práctica. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cómo lo va. Yo tengo una pregunta, no tengo tan clara, pero quiero saber cómo puedo manejar esta estrategia, si es que no me equivoco, una estrategia de Braille Grinch. Del Bright Writing, ¿cómo puedes escribir?
del primero que le di. ¿Pero es más práctico o es teoría más? En este caso es, para repetir es, es un generador de ideas. Este nos permite, a través de un problema, de la descripción de un problema, generar ideas y generar posibles soluciones. En este es bastante práctico. ¿Por qué? Porque nos permite poner las ideas que nosotros tenemos referente a un tema o a una situación. Podemos ponerlo igual a través de una descripción o a través de un video, de un audio, de lo que ustedes consideren necesario para que se planteen y se tenga claro el problema que se presenta dentro del aula. Los docentes de esto se maneja en grupo de 5 o de 8 personas y cada uno de los miembros en un papel, en una hoja, escriben 3 posibles soluciones o 3 ideas que pueden solucionar este problema. En este caso, a diferencia de la cinética, en el primer caso nos permite ayudar o nos permite dar ideas puntuales de solución, es decir, a problemas puntuales de solución. A lo mejor puedo poner un ejemplo, que dentro del aula, voy a ponerles así un ejemplo muy claro, ¿no? Dentro de la hora clase de lengua y literatura, después de que la maestra había socializado sus normas de convivencia, un estudiante presenta una actitud desafiante frente a la docente. Al momento que ingresa al salón de clases, los alumnos se ponen de pie y él no se levanta. La docente solicita que se levante y lo hace con mala gana. Socializa las normas de convivencia para el trabajo en el aula y una de ellas es que no se levanten sin permiso. En la primera intención, el estudiante coge unos papeles que no le sirven de su pupitre y se levanta a botar al basurero y se regresa. En segunda ocasión, se levanta y le quita el cuaderno a otro compañero para copiar un texto que no había copiado de la pizarra. La docente en las 2 ocasiones les reitera a los estudiantes cómo pueden que por favor, si es que se van a levantar, pidan permiso. Y en la segunda ocasión le invoca o le lleva a decirle que cualquier situación tiene que pedir por favor y no quitar de forma apresurada, de forma arbitraria las cosas o pertenencias de su compañero. En ese momento, en ese instante, el estudiante le dice que no es su problema, que no se meta. ¿Cómo haría para solucionar o qué le dijera a usted para solucionar ese problema? Ese es el problema planteado. En grupo de 8 personas o de 5 personas, van escribiendo 3 ideas de cómo solucionarían ese problema directo dentro del aula. Terminan de escribir sus 3 ideas y la hojita que escribió pasa al compañero del lado derecho. El compañero del lado derecho escribe otras 3 ideas en un tiempo determinado. Esto es por tiempos, puede ser si son 5 personas, hagamos que tengan 8 minutos, después 7 minutos, después 4 minutos, etc. Escribe sus 3 ideas y pasa al siguiente, hasta que todos los participantes hayan escrito en todas las hojas 3 ideas. Es decir, que si fueron 5 participantes, cada docente escribió 15 ideas en 5 hojas diferentes, ¿no es cierto? Así más o menos. Ok, muchas Ya. gracias.
Y en eso ponen en plenaria, discuten y debaten las soluciones. Eso es, estimada compañera. Es la idea clara del Bright Writing. Chévere, Dani. Marty Toaquiza también quiere participar. Vamos a darle paso a Marty primero para que participe. Puedes activar el micrófono. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Yo tengo una inquietud, que por favor me aclaren esta parte de la cinética. Yo vi que había algunas analogías. Entonces, ¿se trabaja con todas o hay que escoger una en específico? Esa es mi pregunta. Listo. Se trabaja con todos. En cada uno de los pasos vamos poniendo una analogía. Vamos a ir, les voy a regresar a la presentación para ir viendo un poquito los pasos. Entonces, sí, miren, es igual, empezamos con una descripción y empezamos con una analogía directa. Después, el segundo paso es una analogía personal. El tercer paso, más bien. El cuarto es una analogía contraria. El 5 es una metafórica. Y después se van mezclando cada una de las analogías para llegar a determinar el problema. En este sí ya les hice hasta con un ejemplito anteriormente. Buenas tardes. Sí, el tema ha estado muy bonito porque son temas que sí se tratan muchas las veces cuando hay una problemática determinada en cualquier nivel, ¿no? Yo quería solamente preguntar, estoy bien claro con todo lo que dio hoy día en lo referente de que, por ejemplo, el brainwriting vendría a ser un trabajo colaborativo, consensuado, ¿no? Para sacar y pulir una idea que más nos guste en ese consenso. Si no estoy claro en ese sentido, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es, estimado Pepe Criollo. Gracias, muy amable. Sí, en las dos técnicas, el brainwriting y la cinética, es para trabajar lo que trabajamos o hablamos como círculos de estudio. Cuando nosotros entramos a un círculo de estudio, a veces sabemos, tengo círculo de estudio, pero no sabemos qué hacer dentro del círculo de estudio. Entonces, estas son estrategias que nos permiten hacer círculos de estudio con los compañeros. Por ejemplo, esto es muy bueno, ¿no? Pero ¿cada qué tiempo se podría hacer, digamos, en cada unidad educativa o cualquier institución educativa, ¿no? ¿Qué tiempo más o menos sería recomendable hacer estas reuniones de trabajo? Allá, los círculos de estudio. Depende de la cantidad de dificultades que presentemos dentro de nuestro diagnóstico pedagógico. Y lo que sí es recomendable por lo menos realizarla una vez, mínimo una vez al mes. Si podemos hacerla 2 veces al mes sería exitoso. Pero obviamente como tenemos otras actividades como reuniones de área y tantas situaciones, por lo menos hacerlo una vez al mes, que nos ayudaría a reforzar las dificultades que tenemos dentro del aula. Gracias, muy amable. Bueno, hay algunas preguntas que a la larga serían recurrentes, Dani, en el Facebook Live. Lo que pasa es que en muchas instituciones educativas no existe esa motivación, Dani, para que los docentes se capaciten. Muchas veces, también hay esta actitud de querer todo gratis. En las auditoría o asesoría también te dice que se puede hacer convenios y tanta cosa, pero a la larga en realidad no se llega realmente al problema que se tiene dentro de la institución. ¿Cómo se podría hacer en ese caso? Ya, bueno, primero con la motivación. La mayor dificultad que nosotros nos presentamos es un mal que nos han ido dando. Porque, ejemplo, viene, y les voy a decir por qué es este mal, porque viene una supuestamente socialización, ¿no? Viene un documento del Mineduc, nos llega al correo institucional y dice socialización de alimentación escolar. Y nos viene el documento de los lineamientos y ya. Con eso ya el distrito nos socializó supuestamente. ¿Y qué? Que nos mandan a nosotros leer y entender. Nosotros leemos y ¿qué hace la autoridad? Por favor, estos son los lineamientos. Y tac, pegan en el grupo de WhatsApp o reenvían el mismo documento a los correos de los docentes
y los docentes tienen que leer, algunos leerán, otros no leerán, y tienen esa información. Y para la autoridad ya está socializada. Eso es una de los males que nos abarca, porque no es una socialización, es que a mí me expliquen, que a lo mejor me manden los lineamientos y me llamen a una reunión y me aclaren a lo mejor preguntas o dificultades que yo tenga. Eso es socializar, que tenga claro. Y por eso muchas de las cosas, y a veces se genera el doble, triple, y cuántas veces se generan, ahí viene el doble, triple, y las veces de trabajo, que se repite el trabajo, es porque se genera un teléfono descompuesto. El ministerio le manda al distrito, el distrito manda al rector, el rector lee y llega al docente. El docente lee, entiende lo que ellos entendieron los docentes, las autoridades lo que nosotros entendimos, el distrito hace lo que entendió ellos y el ministerio puso la idea. Y la idea que tiene el docente con el del ministerio es muy lejos de la realidad que pide. Entonces, cuando ya nos piden las matrices, el docente, si es que le solicitan al docente, llena como pueda la matriz y el ministerio dice está mal repetir. Está mal repetir porque no era la idea que tenía el ministerio. Que les costaba a lo mejor llamar 30 minutos al distrito, explicar al distrito y el distrito que nos expliquen a nosotros. O a su vez que directamente del ministerio explique a autoridades para nosotros socializar y trabajar con los docentes. Tenemos esa costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Que decimos, muy bien, compañeros, vamos a hacer el plan de acompañamiento pedagógico. Junta académica dice que tenemos que hacer, vamos a hacer visitas áulicas. Miren, aquí mi compañero, yo ya tengo la ficha áulica, la ficha áulica de la asesora, es igualita, vamos a hacer, no nos hagamos problema y arrancamos. Y arrancamos y nos disparamos como pueda y hacemos como pueda. ¿Por qué? Por tres factores. Primero, que tenemos esa costumbre de no explicar cuál es la idea precisa y concisa de lo que queremos, el objetivo. Segundo, que obviamente tanto docentes como autoridades tenemos una carga laboral que es exagerada, a más de dar las clases, ¿no? El resto de documentos que nos piden. Y el mismo hecho de no hacer o tener claro lo que vamos a hacer, es decir, el ministerio me pide dentro de mi PCI, me piden el plan de acompañamiento. Hagamos, pero yo no sé ni qué es el plan de acompañamiento. Por eso fue la idea que nació, ejemplo, de este curso. Y la idea era al inicio, en un principio, cerrada, es decir, trabajar solo con los que estamos aquí en Zoom. Después, conversando con Bairito, le digo, no, abramos de mejor para que haya más gente que pueda aprender y entender cuál es la idea del plan de acompañamiento y lo importante que es. Y espero que ya estamos terminando este curso, sepan la importancia, porque en base al plan de acompañamiento mejoramos nuestras prácticas docentes. Entonces, regresando. En la socialización, cuando nosotros vamos a explicar qué vamos a hacer, esa explicación debe de ser bien clara, precisa y concisa. Segundo, que las estrategias y actividades que nosotros tomemos para trabajar no sea una carga más al contexto y al trabajo docente. Es decir, que sea parte de, por eso hablábamos, de ejemplo, de las tertulias, que se utilice un poco en el tiempo libre, que sea más para leer, para distraernos. Siempre que empecemos, de ejemplo, ahorita los círculos de estudio, algo que se me pasaba, empecemos con una dinámica que sea relajado. Más o menos lo que pasa como cuando, bueno, ya no ha habido mucho esto, pero digamos, nos vamos de paseo de fin de año los profes. Ay, los profes vienen contentos, vienen felices, cargados sus cosas para el viaje. Hagámoslo así, como que vamos a un paseo, pero vamos a, en vez de pasear, de hacer, vamos a aprender, a mejorar, que sea algo dinámico, llamativo, para que el docente se encuentre motivado. Pero para esto tenemos que socializar y enfocar claramente qué es lo que buscamos en el acompañamiento pedagógico. Eso es muy importante.
Ahora, en base a las capacitaciones, sí. La parte de gestión se puede realizar, es muy difícil y especialmente el tiempo capacitación es muy corto. ¿Por qué? Porque nos están dando gratis. En eso es importante, y regreso otra vez, a hacer conciencia. Por eso es que en esta parte del acompañamiento yo les indicaba que vean los resultados. Cuando veamos los resultados, socializar a los compañeros docentes y vean en realidad cómo nos encontramos. ¿Y para qué? No para bajarnos, sino para ver y plantear estrategias de solución, para plantear y decir, sí, a lo mejor eh, y pondré, aunque sea, yo sé que es difícil y todos tenemos, pero aunque sea, pondré unos $5 para podernos capacitar y vamos a colaborar y tratarnos de gestionar. Es cuestión de comprometer e involucrar al personal docente en mejorar, porque al final, quien está beneficiándose de eso es el mismo docente. Y obviamente que para ello, obviamente, como no daño colateral, más bien un arreglo colateral, obviamente son los estudiantes y la institución en sí. Pero ¿quién les sirve para tener una mejor práctica, un mejor trabajo que sea más suave, más con mejores técnicas, con mejores instrumentos para trabajar en el aula? A eso le sirve al docente, a nadie más. Otra inquietud, Pepe, para que actives el micrófono. Sí, lo que pasa que, como había dicho, yo había escrito recién en el chat de que, por ejemplo, cuando llegan capacitaciones del distrito, más lo hacen es por la obligación de su trabajo que tienen que hacer y presentarlo, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestras labores, también presentar nuestras labores. Vienen en vez de capacitarnos, nos discapacitan, como siempre digo, pero a veces tenemos error también los docentes. Cuando estamos en esas charlas, ¿entendieron? Sí, dicen, como los alumnos, igualito, es parecidito. Es una copia, un reflejo de lo que hacen también los estudiantes. Entonces yo le digo, porque cuando yo estoy en esa charla, a mí me gusta, eso sí, no me quedó algo claro, yo insisto. Y hay veces veo que los que llegan a capacitar no están a la altura para capacitarnos. Pues hay bastantes fallas en ese sentido. Yo creo que eso debería mejorar el Ministerio de Educación en ese sentido. Porque como le digo recientemente, en vez de capacitarnos, nos discapaciten, al final no sabemos qué hacer, pues, y después nos están reclamando que hemos hecho mal un determinado trabajo. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Sí, así es, verdad, es eso. Y es por eso justamente de lo que hablaba del teléfono descompuesto. No o les dan capacitaciones muy cortitas a ellos y lo que hacen a veces solo es leer las diapositivas y cuando se le pregunta algo, no tienen la fundamentación de decir y dicen a lo mejor lo primero que entendieron ellos que en vez de capacitarnos, como usted dice, mejor retroceder. Es por eso que agradezco bastante a NeuroLearning, que en ese sentido, a todos los docentes que creo que piensan igual que yo, de que nos han ayudado bastante a aclarar muchas ideas que teníamos vagas, no clara todo el trabajo que debemos en verdad como docentes realizar. Hay muchas cosas que se han dado cuenta los docentes de que hemos estado fallando y que gracias aquí a estos cursos que ustedes brindan, y ya tenemos tiempito con ustedes, en verdad, nos ha servido de mucho. Gracias por todo eso. Gracias, qué bueno, me alegra mucho, me voy a dormir tranquilo y a descansar bien este fin de semana con esas palabras. Magíster, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta en este caso cuando se aplique todo este tipo de estrategias para después de haber hecho los análisis. Uno tiene que llevar el registro de lo que se está realizando para luego que hacer otro tipo de análisis después de esta aplicación de las estrategias. Así es. Bueno, ustedes saben que dentro de los respaldos son las convocatorias, las hojas de asistencia que tenemos que tener, obviamente porque eso está dentro del plan. Para poder llevar y hacer el registro, primero tenemos que tener un monitoreo del plan de acompañamiento. El monitoreo consiste en ver que si lo estamos realizando, si se está cumpliendo con los tiempos establecidos, etcétera, ¿no? Y después, sí, obviamente, recomendablemente terminado el año escolar, dependiendo del tiempo que se han dado para cumplir las estrategias, tendremos que volver a hacer un diagnóstico, pero ya no como diagnóstico, más bien tendríamos que volver a hacer la actividad, pero para ver los resultados de mi plan de acompañamiento, a ver si es que están dando resultados. Es decir, entrar ya a hacer visitas áulicas, pero ya no para diagnóstico, porque ya tenemos,
sino para ver si se ha mejorado ese diagnóstico, si es favorable. O a lo mejor salga, como nos dijo Pepe, se discapacitaron y fueron para atrás, pero no, por lo general siempre hay mejor. Si es que hacemos un plan de acompañamiento pedagógico efectivo, con los pasos que les he podido brindar en todo este tiempo, yo sé que estoy seguro que van a tener buenos resultados. Estimada compañera. Gracias, Magíster. Otra pregunta. En el Claro. caso de que, como usted nos ha comunicado a veces, o que tal vez por experiencia, hay docentes que tal vez que no permitan que la junta académica ingresemos a los espacios de las visitas de aula. Porque puede ser que nos soliciten que nosotros primero demos una clase demostrativa, pero ¿qué hacer en este caso si nos piden muchos de los docentes que primero empecemos por junta académica? Empecemos por junta académica. Entonces, ¿cómo soluciona este problema? Gracias, Sí, magíster. sí, son salidas que a veces los compañeros dan para no hacer, como para decir si ellos ni ellos pueden y nos quieren ver a nosotros. Bueno, yo primero, bueno, vamos por el lado amable. Primero invito, si es que nosotros, ejemplo, Junta Académica son docentes, son jefes de área. Si quieren dar o quieren hacer la visita o empezar con ellos, empecen con el ejemplo de ustedes o hagan la visita, porque a la final el acompañamiento y la visita se hace a todo el personal, a excepción, obviamente, bueno, y de acuerdo al número de estudiantes de la institución, porque si el directivo tiene carga docente, también tiene que tener su visita áulica. Ahora, si el directivo no tiene carga docente y es solamente directivo, obviamente no lo va a hacer porque no tiene su carga horaria. Pero eso es muy importante, entonces no hay por dónde, porque todos somos docentes y lo podemos hacer, y la idea es de que todos mejoremos. A lo mejor estoy en junta académica y tengo algunas dificultades también. Entonces lo podemos hacer, eso no hay ningún problema. Y más bien en ese caso, incluso le invito a ver, compañero, entonces, como vamos a empezar con junta académica, usted va a entrar conmigo a verle al jefe de área, para que califique de acuerdo a la ficha y vea el proceso y haga el proceso y sepa que el proceso lo estamos haciendo de una forma reflexiva, etcétera. No hay ningún problema. Ahora, si es que existe la negativa y me dicen, ¿y por qué va a entrar junta académica? ¿Quién les autoriza? ¿Dónde está en el marco de la ley y todo eso? Vean, así me suene arbitrario a veces, porque sí hay compañeros vecinos, como que nos sacan a veces de forma. ¿Quién autoriza? Yo. Yo soy la autoridad, yo autorizo. Y en la ley, ¿quién le permite a usted? Muy bien, busquen primero las funciones del rector, funciones del director, y dentro de esas nos contempla. Busquen cuáles son las funciones del docente, y dentro de estas es acatar las disposiciones de la autoridad, ¿no es cierto? O si no, podemos sancionarlo como negligente. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo lo que se le pide. En ese sentido, yo sé que es muy extremo, pero también hay a veces, sí, tenemos a veces de esos docentes extremos que, como les dije, no permiten, como les dije, si no va a remar, por lo menos no estorbe. Pero hay personas que sí les gusta estorbar, que les gusta dañar los procesos, que les gusta hacer, listo. Y si en definitiva se niega, vea, no le haga la visita. No quiere hacerle, y no por ley, la ley les faculta hacerlo, pero no quiere, no haga. Déjele tranquilo. Pero sí, lamentablemente, hágale ver al resto del cuerpo docente que él no es parte de la institución. Él trabaja, gana su sueldo, cumple ahí, pero no es parte de, porque no sigue las líneas de la institución. Para que también los compañeros vean y vean quiénes quieren pro y quiénes no quieren el pro de la institución. Ahorita esos son malos consejos, no son tan buenos. ¿Por qué? Porque a veces sí tenemos que poner y marcar nuestra autoridad también. Como les dije anteriormente,
Solo déjeles encargando, pida vacaciones de una semana, encárguele el puesto al compañero. Y va a ver que a los 3 días le está llamando pidiendo papeles, pidiendo que les han tratado así, les ha ido así, y rogándole que regrese lo más pronto porque ya quieren estar en su aula. Eso pasa, porque no es fácil tampoco ser autoridades, compañeros. No es fácil y así tenemos que enseñarles también a que sean empáticos también con la autoridad. Que también hay autoridades y de todo hay en este camino. Es compañera. Gracias, magíster. Y la última, perdón que le moleste. No se Y preocupe. la última, gracias. En el proceso de las visitas de aula, ¿hay algún documento que especifique que la subsecretaría o el ministerio emita el documento de las visitas de aula, o es un documento que puede generar autónomamente la junta académica de cualquier institución? ¿O es necesario que sea la documentación de subsecretaría? De las fichas. De las fichas de observación de aula. Ya, la ficha, como claramente dice y se ve, esa se tiene que hacer con junta académica. La junta académica resuelve. Las asesoras, por el bien y con el mismo hecho de asesorar, de indicar, de ayudar, crean algunas fichas áulicas que les ayudan a los docentes a ayudarse. Pero no hay ninguna disposición que diga del ministerio que se tiene que coger. ¿Por qué? Porque cada ficha tiene que ser contextualizada a su realidad y a su necesidad que se debe de hacer. Por eso cada institución debe de tener más bien su propia ficha de aula basada en su realidad institucional. Una tarde bastante productiva, porque es verdad, ¿no? O sea, muy cierto lo que tú dices, Dani, hay veces en que no se comprende también a las autoridades, pero sí, en verdad que hay docentes que sacan canas verdes, qué bestia. O sea, según ellos apegados a la ley, pero es tenaz, o sea, no dejan avanzar al grupo, no dejan avanzar al grupo y eso no está bien. La característica del docente tiene que ser lo más abiertos, lo más flexibles posible para que todo fluya en la institución. Si se cierran así, hay docentes que en vez de ser docentes deberían ser policías. Bien cerrados, bien cuadrados. Eso no se puede permitir en una institución educativa. Ser docentes es todo lo contrario.